¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con esa sensación de vacío en el pecho, preguntándote por qué la vida te ha puesto en este camino de sufrimiento? ¿Has mirado al cielo con lágrimas en los ojos, susurrando: Dios mío, ¿por qué a mí? Si en este momento sientes que tu corazón lleva una carga demasiado pesada, si hay una herida que no termina de sanar, o si simplemente te encuentras en una encrucijada donde el dolor parece ser tu único compañero, quiero que sepas que no has llegado aquí por casualidad. Hoy quiero compartir contigo una verdad profunda que Santa Teresa de Ávila descubrió en los momentos más oscuros de su propia existencia. Una revelación que transformó no solo su comprensión del sufrimiento, sino que la convirtió en una de las místicas más grandes de la historia de la Iglesia. Esta santa extraordinaria, que conoció la enfermedad, la incomprensión, las pruebas más duras del alma, nos dejó un tesoro invaluable: la certeza de que nuestro dolor no es un castigo, sino un llamado divino hacia algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Quizás en este momento te sientes como si estuvieras caminando por un desierto espiritual, donde cada paso duele y cada día parece una repetición del anterior. Tal vez has perdido a alguien muy querido, o enfrentas una enfermedad que te tiene preocupada, o simplemente sientes que la vida no ha resultado como esperabas. Es posible que te preguntes si Dios realmente te escucha, si tus oraciones llegan hasta el cielo, o si hay algún sentido en todo lo que estás viviendo. Santa Teresa conocía muy bien estos sentimientos. Durante más de 20 años de su vida religiosa, experimentó lo que ella misma describió como una sequedad espiritual tan intensa que llegó a dudar de su propia vocación. Sufría de dolores físicos constantes, ataques que la dejaban paralizada y una sensación de abandono divino que la sumía en la más profunda tristeza. Pero fue precisamente en esos momentos de mayor oscuridad cuando Dios comenzó a revelarle verdades que cambiarían no solo su vida, sino la comprensión misma de lo que significa sufrir con propósito. En una de sus visiones más poderosas, Santa Teresa vio cómo cada lágrima que había derramado, cada noche de insomnio, cada momento de angustia, había sido como una semilla plantada en el jardín de su alma. Lo que ella había percibido como abandono divino era en realidad la preparación más íntima para una unión mística con Dios que pocos seres humanos han experimentado. Sus dolores no habían sido en vano, habían sido el cincel divino esculpiendo en su corazón la capacidad de amar con la intensidad del mismo Cristo. ¿Y si te dijera que tu dolor actual, esa preocupación que te quita el sueño, esa soledad que sientes incluso rodeada de personas, es exactamente la puerta por la cual Dios quiere entrar de manera más profunda en tu vida? No estoy hablando de conformismo o de resignación pasiva. Estoy hablando de algo mucho más revolucionario: la transformación del sufrimiento en sabiduría, del dolor en compasión, de la herida en fuente de sanación para otros. Antes de continuar, mi querida hija, mi querido hijo, quiero que hagas una pausa y pongas tu mano sobre tu corazón. Respira profundo y pregúntate: ¿sientes que este mensaje llegó a ti justo cuando más lo necesitabas? ¿Has experimentado esa sensación de que Dios te está susurrando al alma a través de estas palabras? Deja en los comentarios tu testimonio sobre cómo has sentido la presencia de Dios en medio de tu dolor. Tal vez fue una paz inexplicable en el momento más difícil, una palabra de consuelo que llegó cuando más la necesitabas, o simplemente esa certeza interior de que no estás solo en tu sufrimiento. Tu experiencia puede ser exactamente la luz que otro corazón herido necesita para seguir adelante. Cuéntanos también desde qué país nos estás acompañando, porque es hermoso saber cómo nuestra familia espiritual se extiende por todo el mundo, unidos en el mismo dolor transformado en esperanza, bajo la protección maternal de Santa Teresa. Si sientes que estas palabras son un abrazo de Dios para tu alma, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así fortaleceremos esta comunidad de corazones que buscan encontrar sentido en el sufrimiento, donde te sentirás acompañado por hermanos que comprenden tu camino y comparten la misma confianza en la misericordia divina. Y recuerda, mi querido hijo, mi querida hija, tu dolor no es casualidad, tiene un propósito sagrado en el corazón de Dios.
y Él quiere transformarlo en tu mayor bendición. Santa Teresa nos enseña que Dios no permite el sufrimiento para castigarnos, sino para purificarnos, como el orfebre que refina el oro en el fuego. Cada prueba que enfrentamos es una invitación a despojarnos de todo lo que no es esencial, de todas las ilusiones que nos alejan de la verdadera felicidad, que solo se encuentra en la unión con el Creador. Cuando perdemos algo o alguien importante, cuando la enfermedad toca a nuestra puerta, cuando los planes que teníamos se desmoronan, Dios nos está susurrando: hija mía, hay algo mucho mejor esperándote, pero primero necesitas soltar lo que tienes en las manos para poder recibir lo que quiero darte. Recuerdo las palabras exactas de Santa Teresa cuando escribió: que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Estas no eran palabras vacías de alguien que había vivido una vida fácil. Eran las palabras de una mujer que había caminado por el valle de sombras y había descubierto que incluso allí, especialmente allí, Dios estaba presente de manera más íntima que nunca. Pero hay algo aún más profundo en la enseñanza de Santa Teresa sobre el propósito del dolor. Ella descubrió que nuestro sufrimiento no solo nos transforma a nosotros, sino que se convierte en una fuente de gracia para otros. Cuando ofrecemos nuestras penas a Dios, cuando las unimos a la pasión de Cristo, se convierten en oraciones poderosas que pueden cambiar vidas, sanar corazones rotos y abrir caminos de esperanza para quienes más lo necesitan. ¿Has pensado alguna vez que tu dolor actual podría ser la respuesta alosne a la oración desesperada de alguien más? ¿Que tu fortaleza para seguir adelante a pesar de las circunstancias podría ser exactamente el testimonio que otra persona necesita para no rendirse? Santa Teresa entendió que cuando aceptamos nuestro sufrimiento con amor, nos convertimos en colaboradores de la obra redentora de Cristo. Nuestras lágrimas se mezclan con las suyas, nuestro dolor se une al suyo y juntos participamos en la salvación del mundo. Esta es una verdad que trasciende cualquier comprensión humana, pero que se revela claramente a los corazones que se abren a la fe. No sufrimos solos, Cristo sufre con nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Y cuando comprendemos esto, todo cambia. El dolor sigue siendo dolor, pero ya no es un dolor sin sentido. Se convierte en dolor redentor, en sufrimiento que da vida, en cruz que conduce a la resurrección. Santa Teresa también nos enseña que Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar, pero a veces nos da exactamente lo que necesitamos para crecer en santidad. Ella solía decir que las almas más queridas por Dios son aquellas que han sido probadas en el fuego del sufrimiento, porque son las que han aprendido a confiar completamente en la providencia divina, sin reservas, sin condiciones, sin límites. Piensa en los santos que más admiras. Todos, sin excepción, pasaron por períodos de intensa prueba. San Juan de la Cruz experimentó la noche oscura del alma. Santa Teresita del Niño Jesús luchó contra la tuberculosis y las dudas de fe. San José, el padre adoptivo de Jesús, tuvo que enfrentar la incomprensión y el escándalo cuando María apareció embarazada. Pero fue precisamente en esos momentos de mayor dificultad cuando su santidad se forjó de manera más profunda. Y si tu situación actual, por difícil que sea, es exactamente la escuela donde Dios quiere enseñarte las lecciones más importantes de tu vida. Y si este dolor que sientes es la preparación para una misión específica que solo tú puedes cumplir, Santa Teresa nos recuerda que Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Cada experiencia, cada lágrima, cada momento de angustia se convierte en material precioso para la construcción de nuestra santidad. Pero hay algo que debemos entender claramente. Aceptar el propósito divino de nuestro dolor no significa volvernos pasivos ante el sufrimiento. Santa Teresa era una mujer de acción extraordinaria. Fundó conventos, reformó órdenes religiosas, escribió libros que siguen transformando vidas 5 siglos después. Su aceptación del sufrimiento no la paralizó, la impulsó hacia una actividad incansable al servicio de Dios y de la Iglesia. Cuando comprendemos que nuestro dolor tiene un propósito, cuando lo ofrecemos conscientemente a Dios, algo milagroso sucede en nuestro interior.
la amargura se transforma en dulzura, el resentimiento en compasión, la desesperanza en una esperanza inquebrantable. No es que el dolor desaparezca mágicamente, sino que adquiere un significado que lo trasciende y lo transforma. Santa Teresa nos enseña también que en los momentos de mayor sufrimiento, Dios se acerca de manera especial a nosotros. Es como si el dolor fuera una señal que atrae la misericordia divina de forma irresistible. Cuando estamos quebrantados, cuando nuestras defensas han caído, cuando ya no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, es precisamente entonces cuando podemos experimentar la presencia de Dios de manera más íntima y transformadora. ¿Has notado cómo en los momentos más difíciles de tu vida has sentido una paz inexplicable, una fortaleza que no sabías que tenías, una esperanza que surgía de la nada? Esa es la gracia de Dios actuando en tu debilidad, convirtiendo tu fragilidad en fortaleza, tu dolor en puerta hacia lo divino. Recuerdo una experiencia particular que Santa Teresa relata en su autobiografía. Durante una enfermedad especialmente severa, cuando los médicos ya habían perdido toda esperanza, ella tuvo una visión en la que Cristo le mostró cómo cada uno de sus dolores físicos estaba purificando su alma de maneras que años de penitencias voluntarias no habrían logrado. Comprendió entonces que Dios había permitido esa enfermedad no para castigarla, sino para prepararla para las gracias místicas extraordinarias que recibiría más adelante. Esta revelación cambió completamente su perspectiva sobre el sufrimiento. Ya no lo veía como un obstáculo en su camino espiritual, sino como el camino mismo hacia la unión con Dios. Comenzó a agradecer incluso por sus dolores, porque había entendido que eran instrumentos divinos de purificación y santificación. ¿Podrías imaginar llegar a agradecer por tu dolor actual? No estoy sugiriendo que finjas estar feliz cuando sufres, o que niegues la realidad de tu pena. Estoy hablando de algo mucho más profundo, la capacidad de ver la mano de Dios incluso en las circunstancias más difíciles, de confiar en su amor incluso cuando no entendemos sus caminos, de creer en su bondad incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Santa Teresa nos enseña que esta actitud no se logra de un día para otro. Es un proceso gradual de crecimiento espiritual que requiere oración constante, abandono total en las manos de Dios y una fe que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero cuando comenzamos a caminar por este sendero, cuando empezamos a ofrecer nuestro dolor como una oración viviente, algo extraordinario comienza a suceder en nuestras vidas. Primero, experimentamos una paz interior que trasciende las circunstancias externas. No es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio del dolor. Es la certeza profunda de que estamos exactamente donde necesitamos estar, viviendo exactamente lo que necesitamos vivir para cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. Segundo, desarrollamos una compasión extraordinaria hacia el sufrimiento de otros. Cuando hemos caminado por el valle de sombras, cuando hemos experimentado la noche oscura del alma, adquirimos una capacidad única para consolar, para acompañar, para ser instrumentos de sanación en las vidas de quienes atraviesan pruebas similares. Tercero, nuestra fe se fortalece de manera inquebrantable. Ya no es una fe teórica, basada en lo que hemos escuchado o leído, sino una fe experiencial, forjada en el fuego de la prueba, probada en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Es una fe que ya no puede ser sacudida por las tormentas de la vida, porque ha aprendido a encontrar su ancla en Dios mismo. Santa Teresa solía decir que las almas que han sufrido mucho son como jardines que han sido regados con lágrimas. Al principio, todo parece seco y desolado, pero con el tiempo, esas lágrimas se convierten en la fuente de una floración espiritual extraordinaria. Las virtudes crecen con mayor vigor, la caridad se expande sin límites y la sabiduría brota como manantial que nunca se agota. ¿Puedes ver ya algunos brotes de esta floración en tu propia vida? ¿Has notado cómo tu capacidad de amar se ha profundizado a través del sufrimiento? ¿Cómo tu comprensión de lo que realmente importa se ha clarificado en medio de las pruebas? ¿Cómo tu relación con Dios se ha vuelto más íntima cuando has tenido que depender completamente de Él? Estos son los frutos del dolor transformado por la gracia.
No son consolaciones baratas o explicaciones superficiales para el sufrimiento humano. Son realidades espirituales profundas que solo pueden ser comprendidas por aquellos que han tenido el valor de caminar por el sendero del dolor con fe, esperanza y amor. Santa Teresa también nos enseña que nuestro dolor actual está conectado de manera misteriosa con el dolor de Cristo en la cruz. Cuando sufrimos con amor, cuando ofrecemos nuestras penas por la salvación de las almas, nos unimos de manera real y efectiva a la obra redentora del Salvador. Nuestro sufrimiento se convierte en corredención, en participación activa en la salvación del mundo. Esta es una verdad que puede transformar completamente nuestra perspectiva sobre cualquier dificultad que estemos enfrentando. Ya no somos víctimas pasivas de las circunstancias, sino colaboradores activos en el plan divino de salvación. Cada lágrima que derramamos con amor, cada dolor que ofrecemos con fe, cada momento de angustia que vivimos en unión con Cristo, se convierte en una fuerza espiritual poderosa que puede cambiar vidas, abrir corazones y acercar almas a Dios. ¿Puedes imaginar el impacto eterno que tu dolor actual podría tener si lo ofreces conscientemente por la conversión de los pecadores, por la paz en las familias, por la sanación de los enfermos, por el consuelo de los afligidos? Santa Teresa nos asegura que ninguna ofrenda hecha con amor se pierde en el corazón de Dios. Todo se multiplica, todo da fruto, todo contribuye al bien de la humanidad de maneras que solo conoceremos en la eternidad. Pero hay algo más que Santa Teresa quiere que comprendamos sobre el propósito de nuestro dolor. Es una preparación para la gloria eterna. Ella solía decir que los sufrimientos de esta vida no son dignos de comparar con la gloria que será revelada en nosotros. Cada prueba que superamos con fe, cada dolor que ofrecemos con amor, cada momento de angustia que vivimos en unión con Dios, aumenta nuestra capacidad para gozar de la felicidad eterna. Es como si Dios estuviera ensanchando nuestro corazón a través del sufrimiento, preparándolo para contener una alegría infinita. Las almas que han sufrido mucho en esta vida son las que más pueden gozar en la vida eterna, porque han desarrollado una capacidad de amor y de gratitud que trasciende cualquier medida humana. Santa Teresa experimentó esto de manera anticipada en sus éxtasis místicos. Después de años de sufrimiento y purificación, comenzó a recibir gracias extraordinarias que le daban un anticipo de la gloria celestial, pero ella siempre insistía en que esas gracias no habrían sido posibles sin las pruebas que las precedieron. El dolor había sido la preparación necesaria para la gloria. Puedes confiar en que tu dolor actual está preparando tu alma para una felicidad que ni siquiera puedes imaginar. Puedes creer que cada lágrima que derramas hoy se convertirá en una perla preciosa en tu corona eterna. Puedes tener fe en que Dios está escribiendo una historia de amor en tu vida, incluso cuando los capítulos actuales parecen estar llenos de tristeza. Esta fe no es fácil, requiere una gracia especial que debemos pedir constantemente en la oración. Pero cuando la recibimos, cuando comenzamos a ver nuestras vidas desde la perspectiva de la eternidad, todo cambia. El dolor sigue siendo dolor, pero ya no es un dolor sin esperanza. Se convierte en dolor redentor, en sufrimiento que da vida, en cruz que conduce inevitablemente a la resurrección. Santa Teresa nos enseña también que en los momentos de mayor dolor debemos acudir con especial confianza a la Virgen María. Ella, que estuvo al pie de la cruz, que vio morir a su hijo inocente, que experimentó un dolor que ninguna madre debería experimentar, comprende nuestro sufrimiento de manera única. Su corazón inmaculado fue traspasado por una espada de dolor, pero ese mismo dolor la convirtió en la madre de todos los dolientes, en el refugio de todos los que sufren. Cuando ofrecemos nuestro dolor a María, cuando le pedimos que lo una al suyo y lo presente ante el trono de Dios, algo milagroso sucede. Nuestro sufrimiento se transforma, se purifica, se eleva hasta convertirse en una oración poderosa que puede mover el corazón de Dios de manera extraordinaria. ¿Has pensado en consagrar tu dolor actual a la Virgen María? ¿En pedirle que tome tus lágrimas y las convierta en rosas para el altar del Altísimo? ¿En suplicarle que transforme tu angustia en intercesión poderosa por las necesidades de la Iglesia y del mundo? Esta consagración no es un acto mágico
que hace desaparecer el sufrimiento, sino una entrega confiada que transforma el significado y el valor de nuestro dolor. Cuando María toma nuestras penas en sus manos maternales, las purifica con su amor inmaculado y las presenta ante Dios como ofrendas preciosas que pueden obtener gracias extraordinarias para la humanidad. Santa Teresa tenía una devoción especial a la Virgen María precisamente por esta razón. Sabía que María había transformado su dolor en el dolor más fructífero de la historia humana y confiaba en que podía hacer lo mismo con el sufrimiento de todos sus hijos espirituales. Ahora, quiero que reflexiones conmigo sobre tu situación actual. ¿Cuál es ese dolor que llevas en el corazón? Esa preocupación que te quita el sueño, esa herida que no termina de sanar, esa pérdida que aún te duele como el primer día. Quiero que sepas que no es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento. Dios ha permitido que llegues hasta aquí porque quiere revelarte el propósito divino de tu sufrimiento. Tu dolor no es un accidente cósmico. No es el resultado de la mala suerte o del destino ciego. Es una invitación personal de Dios a entrar en una relación más profunda con Él, a participar de manera más íntima en su obra de salvación, a convertirte en un instrumento de su misericordia para el mundo. ¿Estás dispuesta a aceptar esta invitación? ¿Tienes el valor de decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra? Incluso cuando no entiendes completamente sus caminos, puedes confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Esta entrega no es fácil. Requiere una muerte a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestras expectativas, a nuestra necesidad de controlar las circunstancias. Pero es precisamente en esta muerte donde encontramos la vida verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría que nadie puede quitarnos. Santa Teresa nos asegura que cuando hacemos esta entrega total, cuando ponemos nuestro dolor en las manos de Dios sin reservas, Él comienza a obrar maravillas en nuestras vidas. No siempre de la manera que esperamos, no siempre en los tiempos que quisiéramos, pero siempre de la manera más perfecta para nuestro bien eterno y para el bien de todos aquellos que amamos. Quiero compartir contigo una oración que Santa Teresa solía hacer en sus momentos de mayor sufrimiento, una oración que puede transformar tu perspectiva sobre cualquier dolor que estés experimentando. Señor mío y Dios mío, acepto de tu mano amorosa todo lo que permites en mi vida. Confío en que tu amor es más grande que mi comprensión y que tus caminos son más altos que mis caminos. Toma mi dolor y conviértelo en instrumento de tu gloria. Toma mis lágrimas y conviértelas en semillas de esperanza para otros. Toma mi sufrimiento y únelo al tuyo para la salvación de las almas. No te pido que quites la cruz de mis hombros, sino que me des la gracia de llevarla con amor, siguiendo tus pasos hacia el Calvario que conduce a la resurrección. Esta oración, hecha con sinceridad de corazón, puede cambiar todo en tu vida, no necesariamente las circunstancias externas, pero sí tu manera de vivirlas, de comprenderlas, de transformarlas en fuente de gracia y de bendición. Recuerda que Santa Teresa pasó por periodos de sequedad espiritual que duraron décadas, pero nunca dejó de confiar en la bondad de Dios. Incluso cuando no sentía su presencia, incluso cuando sus oraciones parecían rebotar contra el techo, incluso cuando todo en su interior gritaba que había sido abandonada, ella siguió creyendo, siguió esperando, siguió amando. Y al final, todas esas pruebas se revelaron como la preparación perfecta para las gracias místicas más extraordinarias que alma humana haya recibido. Su dolor no había sido en vano. Cada lágrima había tenido un propósito. Cada momento de angustia había sido una semilla de santidad plantada en el jardín de su alma. Lo mismo puede suceder en tu vida. Tu dolor actual, por intenso que sea, puede convertirse en la puerta hacia una intimidad con Dios que nunca has experimentado. Tu sufrimiento presente puede transformarse en la fuente de una paz y una alegría que trascienden cualquier circunstancia externa. Pero para que esto suceda, necesitas hacer una elección consciente. Necesitas decidir si vas a permitir que tu dolor te amargue o si vas a permitir que te santifique. Necesitas elegir si vas a cerrarte en tu sufrimiento o si vas a abrirte a la gracia transformadora de Dios. Santa Teresa nos enseña
que esta elección debe hacerse no una sola vez, sino cada día, cada hora, cada momento en que el dolor se hace presente. Es una decisión que debemos renovar constantemente, especialmente en los momentos más difíciles, cuando todo en nosotros se rebela contra el sufrimiento, pero también nos asegura que cada vez que hacemos esta elección, cada vez que elegimos la confianza sobre la desesperación, el amor sobre el resentimiento, la esperanza sobre la amargura, recibimos una gracia especial que nos fortalece para la próxima prueba. Es como si Dios fuera construyendo en nosotros, dolor tras dolor, elección tras elección, una fortaleza espiritual inquebrantable, una fe que ya no puede ser sacudida por las tormentas de la vida, una esperanza que se mantiene firme incluso en la noche más oscura, un amor que crece precisamente en medio del sufrimiento. ¿Puedes ver ya algunos signos de esta construcción divina en tu propia vida? ¿Has notado cómo has crecido espiritualmente a través de las pruebas que has enfrentado? ¿Cómo tu capacidad de confiar en Dios se ha profundizado en medio de las dificultades? ¿Cómo tu amor por Él se ha purificado y fortalecido precisamente cuando todo parecía ir mal? Estos son los frutos del dolor transformado por la gracia. Son las señales de que Dios está obrando en tu vida de maneras que van más allá de tu comprensión, pero que son perfectamente visibles para los ojos de la fe. Ahora quiero invitarte a ti a hacer algo muy concreto. Quiero que tomes ese dolor que llevas en el corazón, esa preocupación que te agobia, esa herida que aún sangra, y se la ofrezcas conscientemente a Dios. No como quien se resigna pasivamente a su destino, sino como quien participa activamente en la obra de salvación del mundo. Puedes hacerlo con palabras sencillas, salidas del corazón. Señor, te ofrezco este dolor que siento. No entiendo por qué lo permites, pero confío en tu amor. Tómalo y conviértelo en instrumento de tu gloria. Úsalo para acercar almas a ti, para consolar a otros que sufren, para obtener gracias para mi familia y para toda la humanidad. Esta ofrenda, hecha con sinceridad, tiene un poder que trasciende cualquier comprensión humana. Se convierte en una oración viviente que asciende constantemente hacia el trono de Dios, intercediendo por necesidades que ni siquiera conocemos, obteniendo gracias que solo se revelarán en la eternidad. Santa Teresa nos asegura que ninguna lágrima ofrecida con amor se pierde en el corazón de Dios. Todas se convierten en semillas de esperanza, en fuentes de gracia, en instrumentos de misericordia para un mundo que tanto necesita el amor divino. Y cuando llegue el momento de dejar esta vida terrena, cuando finalmente podamos ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad, comprenderemos con claridad meridiana que nada de lo que sufrimos fue en vano. Veremos cómo cada dolor tuvo su propósito, cómo cada lágrima contribuyó al plan perfecto de Dios, cómo cada momento de angustia se convirtió en una nota indispensable en la sinfonía de nuestra santificación. Hasta entonces, caminamos por fe, no por vista. Confiamos en las promesas de Dios, no en nuestras percepciones limitadas. Creemos en su amor, incluso cuando no podemos sentirlo. Esperamos en su bondad, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Esta es la fe de Santa Teresa. Esta es la confianza que la sostuvo en sus momentos más oscuros y que la llevó a las cumbres más altas de la experiencia mística. Esta es la actitud que puede transformar tu dolor actual en la puerta hacia una santidad que ni siquiera puedes imaginar. Recuerda siempre que no estás sola en tu sufrimiento. Cristo sufre contigo. María intercede por ti. Los santos te acompañan. Y toda la iglesia militante, purgante y triunfante está unida a ti en la comunión del amor divino. Tu dolor es parte de un misterio mucho más grande, de una historia de salvación que comenzó en el Calvario y que continuará hasta el fin de los tiempos. Y en esa historia, tu sufrimiento actual tiene un lugar único, irreemplazable, eternamente significativo. Nada es casualidad en los caminos de Dios. Todo tiene un propósito, todo contribuye al bien, todo forma parte del plan perfecto de aquel que es amor infinito y sabiduría eterna. Confía en este plan. Abandónate en las manos de este amor. Permite que tu dolor se convierta en el instrumento que Dios quiere usar para escribir en tu alma
La historia más hermosa que puedas imaginar. La historia de una criatura que aprendió a amar como Dios ama, que aprendió a confiar como los santos confían, que aprendió a esperar como solo pueden esperar aquellos que han puesto su corazón completamente en las manos del Padre Celestial. Esta es la invitación que Dios te hace hoy a través de las palabras y el ejemplo de Santa Teresa de Ávila. Esta es la gracia que quiere derramar en tu corazón si se lo permites. Esta es la transformación que puede comenzar en este mismo momento si tienes el valor de decir sí al amor que te está llamando desde la cruz. Tu dolor tiene un propósito en Dios. Tu sufrimiento tiene un significado eterno. Tu vida, con todas sus pruebas y dificultades, está siendo tejida por las manos divinas en una obra maestra de gracia que solo se revelará completamente cuando veas a Dios cara a cara. Hasta entonces camina con fe, sufre con esperanza, ama con confianza y recuerda siempre que en los caminos de Dios nada, absolutamente nada, es casualidad.